Le invito, queridos hermanos, a ir a la palabra del Señor. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. El título de este mensaje es: benditos son los que confían en el Señor. Benditos son los que confían en el Señor. Por favor, acompáñenme a la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer allí los primeros 18 versículos, pero en esta mañana toda la meditación, reflexión que vamos a compartir va a estar pura y exclusivamente centrada en el versículo 1. Y dice así: el apóstol Juan escribe su evangelio y declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No es el apóstol que está escribiendo. Este Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Juan está escribiendo en pasado porque él está relatando algo de lo cual él mismo fue testigo: la presencia del Verbo. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que significa privilegio, de ser hechos hijos de Dios, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan, otra vez se refiere a Juan, no era el que escribe, dio testimonio de él, era su heraldo, y clamó diciendo, Juan, su heraldo, lo señalaba, decía, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, una comunión perfecta, Él le ha dado a conocer. Es interesante que el apóstol Juan, cuando empieza a escribir su propio relato del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas de Jesús, él arranca de manera diferente a los otros tres evangelios. Recordemos que evangelio, la palabra evangelio, traducida en el español evangelio, es una palabra que se traduce del griego, que se suele leer evangelion y significa ebe corta, buenas, y angelia, que significa noticias o mensaje, de tal manera que el evangelio representa las buenas noticias que el hombre recibe a través de la persona y la obra del Mesías. El apóstol Juan se distingue de los otros evangelios porque él empieza a escribir poniendo el foco en el único fundamento del evangelio, Jesucristo, quien es el verbo de Dios. Juan declara, conforme lo leímos recién en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan declara que el verbo existe desde la eternidad y hasta la eternidad, y es la misma naturaleza que Dios el Padre. Jesucristo era el que los profetas desde Moisés en adelante anunciaron como el Mesías, el que vendría como el ungido de Dios para salvación de su pueblo. Se cree que el apóstol Juan escribe el último de los 4 evangelios en su ancianidad, cuando ya existían los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ya estaban en circulación. En las iglesias ya se podía conocer lo que ellos habían declarado a través de su evangelio. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, Juan, siendo un anciano, él debió saber por el Espíritu Santo que era necesario, a pesar de que había ya 3 evangelios, presentar uno nuevo en donde la figura de Jesús como el Hijo de Dios fuera relevante. ¿Por qué? Porque es necesario que la fe del creyente sea pura. Es decir, una fe tan solo enfocada en Dios. Y eso hace que la fe tenga un valor relevante en la definición de lo que Dios declara respecto de la fe.
Pablo lo dijo cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y está poniendo el foco en la palabra. Y en este caso, Juan pone toda su atención en aquel que es la palabra en su plenitud, el logos, el verbo. Y Dios nos llama a confiar tan solo en Él, no a creer cualquier cosa. El mundo le da significado a creer algo que de pronto sea creíble, y entonces han generado un grupo de crédulos que aceptan todo lo que por allí aparece con cierto significado de certeza. Pero Dios no nos llama a creer cualquier cosa, sino a tener confianza a su palabra. El Salmo 118 es un salmo que tiene un valor tremendo. Primero, porque es un salmo mesiánico. Se cree, porque forma parte de los salmos Jalel, conocido así dentro del ámbito judío. Los salmos Jalel son los salmos del 113 al 118, y cuando llega este tiempo de la Pascua, ellos ya están recuperando la memoria porque sabe que es el tiempo para recitar estos salmos en la Pascua. Se cree que cuando la Escritura declara que después de haber lavado los pies a los discípulos y de haber participado con ellos en la Pascua y establecido la nueva ordenanza para la iglesia, que era la celebración de la mesa del Señor, en recordación y en memoria de esa obra perfecta de la cruz, se cree que al finalizar todo ese evento, Jesús junto con sus discípulos cantaron un salmo. Aleluya. Y se cree que ese salmo pudo haber sido el Salmo 118. Pero ese es un detalle simplemente que lo traigo de paso. Quiero significar esto. Hay algo muy importante allí declarado en el Salmo 118. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 y 9 de ese salmo, la Biblia se encuentra exactamente en el centro de todo la palabra revelada. Si quieres conocer un capítulo en la Biblia que esté en el centro, ese es el capítulo 117, el Salmo 117. Pero si quieres conocer un texto que se encuentra en el centro mismo de la palabra, ese es el que está en el Salmo 118, versículo 8 y 9. Y es importante ver lo que allí declara el escritor bajo la unción del Espíritu Santo. Dice allí el Salmo 118, y lo leo, lo tengo aquí anotado en la versión de la Biblia de las Américas. Salmo 118, versículo 8, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y el 9 vuelve a decir, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. El Salmo 118 en estos textos declara que esta es una verdad máxima. Confiar en Dios es determinante en la vida de un cristiano. Y no se trata de un momento ocasional en medio de una prueba. Se trata de una experiencia continua. Juan empezó su evangelio para poner las bases de esa fe, y lo hace de una manera diferente a los otros 3 evangelios. Si bien es cierto que cada uno de los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas,
tuvieron el propósito de revelar a Dios y guiar en el camino de la fe. Por lo tanto, es una palabra autoritativa. Pero Juan empieza poniendo el foco desde el inicio de su evangelio en la divinidad de Jesús. Mateo y Lucas comenzaron su relato hablando de los acontecimientos que rodearon al nacimiento del niño Jesús en Belén. Son los dos únicos evangelios, Mateo y Lucas, que rescatan algunos detalles que tienen que ver con el nacimiento y algo de los primeros años de vida del Señor. Mateo y Lucas son los únicos que destacan la importancia de la genealogía, es decir, el árbol del cual provenía Jesús en su naturaleza humana, para mostrar, como lo hace Mateo a través de la genealogía, que la procedencia de Jesús era divina, pues Él era el Mesías que los profetas habían anunciado. Lucas presenta su genealogía de Jesús para enseñar acerca del linaje humano de Jesús. Mateo presentó a Jesús como alguien que viene de la descendencia de Abraham, el padre de la fe, y esa línea es a través de David, para mostrar al judío que él, el Cristo, era aquel que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento. En cambio, Lucas, su escritor era un médico, él puso el énfasis en mostrar al hombre perfecto. Muestra que Jesús viene de la descendencia de Adán. Y de esta manera Lucas da testimonio en su evangelio de que Jesús es el hombre perfecto. Marcos, en cambio, inició su evangelio con la figura de Juan, este que es tan mencionado por el apóstol en su primer capítulo, el cual era conocido con el seudónimo del Bautista. ¿Por qué? Porque su oficio era bautizar, hasta que llegara el momento de presentar a aquel que era antes de él, porque fue primero que él. Y cuando llegó ese momento, Juan el Bautista, como el heraldo, pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esta manera Marcos se dedicó a presentar las obras del Mesías en la tierra como el siervo de Dios. Marcos destaca que Jesús es el siervo de Dios, que vino para dar su vida en rescate de muchos, y eso Dios lo hace mediante la obra consumada en la cruz. Pero el apóstol Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, uno que vino del cielo, siendo Dios mismo, se encarnó, tomó forma de hombre, hizo tabernáculo, habitó entre los hombres. Recién leímos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto que está allí añadido entre paréntesis es algo que Juan no lo podía callar,
porque quedó marcado en su vida a través de la persona de Cristo y la experiencia que él junto a otros 2 discípulos tuvieron personalmente en un monte donde Cristo mostró su gloria temporalmente. Por eso Juan dice, él es aquel verbo lleno de gracia y de verdad. Cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son conocidos como evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Por eso es que por allí suele surgir la pregunta lógica que muchos hacen: ¿por qué hay 4 evangelios? ¿No era suficiente con uno solo? Un antiguo escritor cristiano, Orígenes, dio una buena respuesta. Hay muchas otras, pero les quiero compartir esta porque la encontré y la anoté. Orígenes dice, no hay 4 evangelios, pero sí un evangelio con 4 lados. Cada evangelio presenta una perspectiva diferente de la vida de Jesús. Y necesitamos los 4 evangelios para tener el cuadro completo de lo que Dios quiso revelar como asunto de profundo interés para nuestra fe. Cada uno de los 4 evangelios presentó el principio, el desarrollo y el cumplimiento de las buenas nuevas a través de la vida y la persona de Jesucristo. Es probable, y esta es una información adicional, que Mateo, Marcos y Lucas sean los 3 primeros evangelios, como ya lo hice referencia antes. Los primeros 3 que fueron escritos y que generalmente son identificados como evangelios sinópticos. ¿Por qué? Y este es un detalle que es bueno conocer, porque contribuye al afianzamiento de nuestra fe, al conocer todo lo que Dios ha querido revelar. Cada uno de esos 3 evangelios, conocidos como sinópticos, coinciden en ver un mismo evento, pero no hacen el mismo relato del evento. Cada uno de ellos tienen detalles particulares que cuando los leemos nos permiten observar el cuadro, la situación del evento con mayor luz y tener una información adecuada. La inspiración de las Sagradas Escrituras, entendamos esto, no anulaba la iniciativa personal del escritor, pero sí lo dirigían las palabras correctas para describir el evento a fin de ser un testimonio vivo de la fe que está siendo establecida en el corazón del cristiano. Por eso es que se recomienda al leer un evento que se encuentra en alguno de esos 3 evangelios sinópticos, también ir a los otros evangelios. Por ejemplo, si yo estoy leyendo Evangelio de Marcos capítulo 9, voy a ver una experiencia singular en la vida de un papá que estaba desesperado porque buscaba que los discípulos del Señor liberaran a su hijo que estaba poseído. Pero mientras él estaba allí en ese trato con los discípulos, allí en el monte de la transfiguración, Jesús estaba con 3 de sus más cercanos. Y cuando ellos bajan, se encuentran con esa necesidad en el valle.
En el monte está la provisión, en el valle está la bendición. Y ellos estaban allí luchando con una situación que no podían resolver. Y se da testimonio en el Evangelio de Marcos que este padre estaba desesperado. Pero cuando vamos a la lectura de los evangelios sinópticos en Lucas y Mateo, allí encontramos detalles que son muy significativos. Por ejemplo, que ese hijo era, dice otro evangelio, el hijo único. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque Dios nos ha llamado a participar de la plenitud de su palabra, la cual en toda su extensión es verdad. Juan debió haber sido el último escritor del Evangelio. Pero eso no significa que con los 4 evangelios de la historia de Jesús se completa. ¿Por qué? Porque Juan mismo lo declara. Por favor, vayamos al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Y el último versículo. Esto significa que debemos estar atentos a todo lo que el Espíritu Santo quiere significar como valor relevante para que nuestra fe sea afirmada en Cristo. Juan capítulo 21 y versículo 25, el último versículo del Evangelio de Juan, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y para que no quede duda, Juan coloca allí el sello y dice: amén, testimonio de una fe que está enfocada en el eterno, perfecto e infinito Dios. Cada uno de los 4 evangelios son importantes. No pierdas de vista esto. Cada uno de los 4 evangelios son importantes. Y nadie como Isaías pudo resumir en un solo texto la importancia de los 4. Un solo versículo. Isaías expresó el desarrollo de los evangelios en toda su profundidad. Y Isaías dice, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido. Y está hablando de la humanidad, un niño que nace. Habla de la humanidad. Isaías estaba ya allí señalando algo que Lucas lo iba a mostrar en su evangelio. Y sigue diciendo, hijo nos es dado. Por lo tanto, habla de su origen, su procedencia, la cual venía del eterno Dios. Isaías estaba anticipando algo que Juan en su evangelio lo iba a proclamar. Pero sigue diciendo Isaías, y el principado sobre su hombro, de tal manera que estaba declarando que este niño que nació, el hijo que fue dado, es aquel que tiene destino de rey, lo cual Mateo enfatizó en su evangelio, mostrándole a los judíos por la abundancia de profecías que están allí enseñadas, que este era el Cristo que Dios había anunciado.
el cual venía a tomar posesión de su reino que le pertenece, presentándose primero como siervo. Por eso el principado sobre su hombro, uno que está pronto para servir. Pero no termina allí el texto. Y entonces Isaías declara todo lo que significa la expresión de aquel que es presentado en los 4 evangelios, el cual es no otro sino uno cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tremendo. Isaías en un texto presentó los 4 evangelios y le dio la importancia sublime que tiene la expresión de la palabra en su plenitud, como lo fue revelado en la persona de su Hijo Jesucristo. Cada uno de los 4 evangelios son importantes. No quiero que se lleve la impresión de que quiero destacar un evangelio sobre otro. Cada uno de los 4 evangelios son importantes. ¿Por qué? Porque hacen a la totalidad de la revelación que Dios quiso manifestar en el corazón del hombre para afirmar y establecer la fe como una roca sólida. Cada uno de los 4 evangelios tienen importancia. Cada uno de ellos representa el valor de todo lo que significa la suma de la verdad. Como bien lo señala el Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Pero esa plenitud de la palabra es la que, afirmada en el corazón, hace que pueda recibir la luz que viene de Dios, la cual alumbra el corazón del creyente para dirigirlo al propósito de su vida. Por eso en el Salmo 119, acompáñenme por favor. Salmo 119. Y el versículo 105 dice así la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. El Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Hermanos, Dios se ha revelado al corazón del hombre y ha dado testimonio de que su amor es fiel. Y Él está constantemente poniendo toda su atención en la vida de aquel que ha decidido dar espacio en su corazón a la revelación de Dios. Dios se reveló por medio de su creación. El apóstol Pablo lo confirma a través de la carta que escribe a los romanos en el capítulo 1, diciendo: su eterno poder y deidad ha sido dado a conocer por medio de las cosas hechas. Dios se reveló por medio de su creación. Dios se reveló por medio de su palabra, que tiene el soplo de autoridad del Espíritu Santo. Y Pablo le da
esto mucha importancia en su carta a Timoteo. Pero Dios se reveló de una manera completa, perfecta y final por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito. Por eso leímos hace un momento, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En cada uno de esos estados de revelación de la palabra, Dios ha estado presente ministrando al corazón del hombre, dando testimonio de que a través de la palabra es dado a conocer la soberanía, la voluntad y el carácter de Dios. Pero todo eso tuvo su expresión completa y final en la presencia del Verbo hecho carne. Aleluya. El apóstol Juan pone desde el principio el foco en la verdad fundamental del Evangelio, en la cual nuestra fe tiene que estar fortalecida. Jesucristo es el Verbo. Él es, como declara la palabra en el griego, el Logos. Él es Dios mismo. Él es el Verbo hecho carne. Por eso Juan decía en su evangelio al iniciar, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y acá vamos a empezar a separar cada una de estas frases. Primero Juan dice, en el principio era el Verbo, y de esta manera Juan está llevando a los lectores de su evangelio a aquel momento único de la historia en donde todo tuvo su principio. Génesis capítulo 1. Claramente Dios está allí dando testimonio de que el Verbo estuvo allí presente. En el principio señala a la palabra que en aquel evento Dios habló y la obra creativa fue consumada. Hebreos en el capítulo 11 y versículo 3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El apóstol Pablo también habló acerca de esta declaración que Juan hace en su evangelio, pero teniendo el concepto de lo que Dios ya había revelado a través de Génesis. El apóstol Pablo, al hablar de la creación, manifiesta en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 16, que dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El punto aquí, porque estamos haciendo la lectura de un solo texto, tendríamos que leer el contexto, ¿no es cierto? El punto aquí es
¿quién es Él? Que Pablo señala, en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando Pablo señala a Él, está haciendo referencia al mismo Verbo hecho carne, a Jesús. Así lo enseña Pablo en los versículos que forman el contexto, como lo señala versículo 14 y 15. Él es la imagen del Dios invisible, por quien, por Él, tenemos redención mediante su sangre. De tal manera que por el testimonio de Dios hoy podemos nosotros tener conceptos firmes que avalan, que sostienen y que fortalecen nuestra fe. El Verbo Jesús estuvo activo en la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo el plan y el propósito de Dios en la creación estuvo conectado con el Verbo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú no eres el resultado de una casualidad, de un acto fortuito. Tú eres la consecuencia de un plan y propósito que desde antes de la creación del mundo ya fue establecido en Cristo Jesús, el Verbo de Dios. En su soberanía, Dios estableció desde antes de la creación que en ese plan y propósito declarado por las mismas Escrituras, Cristo es exaltado como el Señor. Un nuevo elemento que le da vigor a tu fe, reconociendo que sobre tu vida y mi vida hay alguien que tiene derecho, poder y autoridad, porque Él es el Señor. Por eso Pablo dice, cuando escribe a los Efesios, capítulo 1, les leo aquí algunos versículos que tengo anotados. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Plan y propósito. Según, dice el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 10. Todo lo hizo Dios a fin de reunir todas las cosas en aquel que es el Señor, en Cristo. Plan. Esto se manifiesta en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice Pablo, ahí en el versículo 10 del capítulo 1 de Efesios. En el tiempo de su cumplimiento, plan y propósito, Dios lo sacó a luz mediante la presencia del Verbo hecho carne. De manera que el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, esto es algo que debemos tenerlo bien establecido en nuestro corazón. Desde el principio, Juan pone el foco en la verdad fundamental del evangelio. En el principio era el Verbo. Jesús es el Verbo. Sin la presencia
de Jesús, el Mesías, el Cristo, no habría posibilidad de que el hombre pudiera recibir buenas noticias. El Evangelio puso en curso en el camino de la historia el plan y propósito de Dios que ya había sido afirmado desde antes de la creación del mundo. Por eso el apóstol Juan no deja inconclusa la frase, señalando de que aquel que era en el principio es el mismo que era con Dios y es el mismo que definitivamente es Dios. El Verbo divino, Jesús el Cristo, estuvo presente con Dios el Padre desde la eternidad, en una viva comunión con Dios, el Padre y el Espíritu Santo. De esta manera, el Evangelio de Juan destaca algo que debe ser trascendente en nuestra fe, algo que como un sello le da garantía a la obra del Verbo, y es la condición divina del Verbo. Jesús, el Cristo, es Dios. El Verbo y Dios son dos personas que trabajan en unidad. El Verbo, dice Juan, era con Dios, y junto a la persona del Espíritu Santo están activos hoy, llevando a cumplimiento la obra de la salvación a favor de aquel que cree. El apóstol Juan declara al final de su evangelio la razón por la cual fue escrito. Acompáñenme por favor a la lectura en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. El último versículo de este capítulo, versículo 31. Juan declara, hablando de todo lo que él allí comunicó a través de su evangelio. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Plan y propósito. Juan declara que ese Jesús que trajo buenas noticias a favor de la humanidad no es otro sino el Verbo, que estuvo activo en el principio a través del poder creador de la palabra de Dios. Él es el mismo Dios que hace nuevas todas las cosas. Aún puede revertir una vida que ha sido dañada por el pecado, transformarla completamente y ponerla en el camino de la vida para llevarla a un destino eterno. Ese es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Ese mismo Verbo es el que está con Dios. Una clara identificación de la persona del Hijo que habita en una comunión perfecta en la Trinidad divina junto a la persona del Padre y del Espíritu Santo. Ese Verbo es Dios. Esta declaración hace que el texto sea relevante en la presentación de todo lo que después Juan
va a relatar a través de su evangelio. Él está declarando la expresión misma de la obra de Dios a favor de los hombres. Aquel verbo. Y aquí estoy llegando a la conclusión de este mensaje. Aquel verbo no es otro sino el que se reveló a Moisés en el desierto a través de una zarza. Tremendo. Un lugar austero, hostil, seco, estéril. Pero allí el Dios de la gloria transformó ese momento en un escenario en donde su presencia estaba santificando ese acto. Moisés se acercó interesado porque le llamaba la atención que la zarza ardía y no se consumía. Pero cuando él se acercó, Dios se reveló y se identificó, declarándole que el que estaba delante de él, en cuya presencia él debía quitarse los calzados de sus pies, porque era un lugar santo, no era otro sino el mismo Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios estaba afirmando en esa revelación que Él está allí en medio de las experiencias de los hombres para mostrar que hay un plan y un propósito, y si el hombre está dispuesto a creer, Dios está determinado a llevarlo a su cumplimiento. Cuando Moisés, intrigado por lo que estaba allí sucediendo y entendiendo que aquel que se revelaba estaba poniendo una comisión en su vida a fin de enviarlo a ese pueblo que clamaba y que gemía porque estaba esclavo en Egipto, Moisés le pregunta: Señor, cuando yo llegue a ese pueblo y me pregunten quién es el que te envía, ¿qué le voy a decir? Por toda respuesta, solamente Dios proclamó su nombre y le dijo: dile a tu pueblo que el que te envía es yo soy el que soy. Este nombre cambió la historia de la revelación. Nunca antes Dios se había presentado como lo que definitivamente es. Él es el eterno Dios, uno que nunca ha empezado a ser y nunca dejará de ser. Es el eterno y autoexistente Dios, el Todopoderoso, el que habita en medio de ese pueblo que cree al testimonio de la palabra y se aferra al Dios vivo para caminar en la bendición que el Padre ha señalado mediante la victoria del Hijo. Aleluya. Dicen los evangelios que cuando Jesús salió del aposento alto, después de haber participado de su última Pascua en la tierra y haber establecido una nueva ordenanza para su iglesia, es decir, la celebración de la mesa del Señor, cantaron el himno y salieron. Se fueron a un lugar que está allí enfrente de Jerusalén, el Monte de los Olivos. Oh, cómo me gustaría estar allí. Al pie de ese monte, en su ladera, hay un huerto que tiene una historia tremenda.
Ayer lo expresaban a través del noticiero aquí, presentado aquí en la escuela bíblica, la experiencia de Jesús en su agonía, yendo al Padre, postrándose en su presencia. Y dice que en ese acto de obediencia, el cuerpo de Jesús brotaba sudor como gotas de sangre. ¿Saben lo que significa eso? Que aquel que te ama, te amó hasta el fin. No dudó. Y Él quiere que tu fe no tenga ningún manto de duda respecto de quién es Él. Cuando se acercó Judas, el que le entregaba, con un grupo que venía con palos y linternas y antorchas, como si fuera que iban a buscar a un criminal, se acercó habiéndole dicho a los que le seguían: al que yo besare, ese es. Mas cuando llegaron, Jesús les pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos, los que venían para tomar prisionero a Jesús a fin de cumplir el plan perverso que ya estaba establecido, la muerte. Cuando Jesús les pregunta, ellos responden: a Jesús el Nazareno. Jesús le dice: yo soy. Y cuando los que estaban allí, judíos pura cepa, que conocían lo que dice la Torá, recordaron el testimonio de Moisés en la zarza: yo soy. Lo que Jesús reclamó en todo su ministerio, que pudieran reconocer que Él era en verdad el Hijo de Dios. Y muchos, la mayoría, no lo aceptaban. Algunos se convencieron después de haber recibido la noticia de su resurrección. Pero lo cierto es que lo que Jesús reclamaba hacer y que el hombre necesitaba reconocer era verdad. Y Él lo estaba expresando, hablando con sinceridad: yo soy. Y cuando ellos escuchan esa declaración, dice que todos retrocedieron y cayeron. Aleluya. Él es uno cuya existencia es eterna. Aquel que nunca empezó a ser y nunca dejará de ser. Es uno que caminó entre los hombres, declarando: yo soy. Pero lamentablemente el hombre no presta atención. En cada evento de la vida, Dios da testimonio de que Él es real. En medio de tus aflicciones, en medio de tu soledad, en medio de tu tristeza, Dios te está diciendo: yo soy. Es todo lo que necesitas. Yo soy suficiente para ti. Él es el autoexistente, eterno, infinito y perfecto Dios. Y sabes una cosa: todo hombre y mujer, cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que están fuera de este lugar, cada uno, cada hombre y cada mujer tiene solo dos opciones en la vida y la posibilidad de escoger una de ellas. Creer significa entregarse completamente a Él.
rendirse en sus brazos, dejar que Él sea tu pastor. Porque si Él es tu pastor, Él te va a guiar a pastos frescos y agua de reposo. Y cuando te sientas quebrado a causa de tu tristeza, allí estará Él para derramar el aceite, el bálsamo de su paz, trayendo en tu espíritu la libertad que viene a través del que es el gran Dios. Por eso es el texto que se envió en la invitación. Jeremías capítulo 17. Y lo leo en los versículos 7 al 10. Cada hombre y mujer que ha llegado a esta existencia y los que aún vendrán, tendrá en la vida dos opciones y la posibilidad de escoger una de ellas. Jeremías dice: bendito el varón que confía en el Señor. Jeremías 17:7. Y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Tú no eres un árbol estéril. Créele a Dios, eres un árbol fructífero. Lo que necesitas es permanecer con tus raíces conectadas en la fuente de vida. Pero Jeremías dice luego: engañoso es el corazón. Y habla de la naturaleza humana. Habla de mi vida. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además, dice Jeremías, es perverso. Por supuesto, es Dios que está hablando. Jeremías lo escribe. Jeremías pregunta: ¿quién lo conocerá? Habla del corazón del hombre. Y Dios le responde: yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, según su decisión. ¿Qué escoges? Déjame darte estos consejos. Lo digo con mucho temor de Dios, pues yo mismo lo necesito. Sé humilde y escoge confiar en el Señor. Sé sabio y escoge seguir al Señor. No te alejes del Señor. Escoge servirle a Él, porque eso te va a hacer sentir cercano a Él, útil en las manos del alfarero perfecto. Él sabe cómo modelar tu vida. Disponte para Él. Deja que Él trabaje. En el camino de la sabiduría, el cual Dios ha trazado por medio de su palabra y el testimonio del Cristo vivo. En ese camino hay bendición y hay paz. En el servicio a Dios hay gran alegría y galardón. Y déjame decirte esto: los que confían en el Señor, ese eres tú, ese es yo, soy yo. Eso es lo que en nuestro corazón
Cada día lo expresamos una expectativa sincera de lo que Dios ha preparado para que transitemos ese día en bendición. Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Ten confianza. Ten confianza. Porque sabes una cosa, benditos son los que confían en el Señor. Aleluya. Te invito a estar de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Dios, porque tu gran amor y misericordia no han cambiado, Señor. Tú estás aquí para consolar. Tú estás aquí para sanar. Tú estás aquí, Señor, para liberar. Tú estás aquí para levantar. Tú estás aquí para restaurar. Señor, gracias, porque por tus llagas somos sanados. Aleluya. Te exaltamos, oh Rey de Gloria, y te damos honra, alabanza. Oh Señor, te damos gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que esa gracia que viene de ti sea, Señor, manifestada con poder en el corazón, que en esta mañana te está diciendo: aquí estoy. He decidido poner mi entera confianza en ti, y no voy a dejar que nada ni nadie me distraiga de lo que tú, Señor, estás haciendo, de lo que vas a hacer. Pues, Señor, en mi corazón anhelo ser testigo de las obras de tu amor, de tu poder. Espíritu Santo, levanta bandera de justicia y pendón de salvación. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Espíritu Santo, sopla en esta mañana. Sopla, sopla. Aleluya.